Duarte Acosta, María Guadalupe. Mi nombre es Duarte Flores Ángel Iván. Flores, Marta Judith. Mi nombre es Reyes Loyola María Guadalupe. Rojas Montoya Lorena Guadalupe. Definiciones de la inflamación. La inflamación es una reacción tanto sistémica como local de los tejidos y la microcirculación ante agresión patógena. La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños, tales como virus y bacterias. Como respuesta a la infección o a la lesión, diversas clases de glóbulos blancos se transportan por el torrente sanguíneo hasta el lugar de la infección y solicitan más glóbulos blancos. Respuesta protectora de los tejidos del cuerpo a la irritación o a las lesiones. Los signos son enrojecimiento, color, hinchazón y dolor. Los signos clínicos de la inflamación fueron descritos por el enciclopedista romano Aulus Celsus: rubor, enrojecimiento; calor, aumento de calor; tumor, hinchazón y dolor. Estos 4 signos cardinales de la inflamación se corresponden con los episodios inflamatorios de vasodilatación, edema y daño histórico. La iniciación de una respuesta inflamatoria tiene como consecuencia la activación de mediadores solubles y el recubrimiento de células inflamatorias hacia el área lesionada. Se liberan moléculas desde el agente lesivo, células dañadas y en la matriz extracelular, que alteran la permeabilidad de los vasos sanguíneos adyacentes al plasma, a otras células solubles y a las células inflamatorias circulantes. El proceso completo se denomina inflamación aguda. La amplificación depende de la extensión de la lesión y de la activación de mediadores como cininas y componentes del complemento. Se reclutan leucocitos y macrófagos adicionales hacia el área. La deducción de los agentes lesivos involucra la digestión enzimática y la fagocitosis del material extraño o los microorganismos infecciosos. Al mismo tiempo, los componentes del tejido dañado también se eliminan y derivan todo lo cual que contribuye al inicio de la reparación. La finalización de la respuesta inflamatoria recibe la mediación de mecanismos antiinflamatorios intrínsecos que limitan el daño hístico y permiten la reparación y un retorno a la función fisiológica normal. La inflamación crónica es una respuesta persistente. Ciertos tipos de lesiones desencadena una respuesta inflamatoria inmunitaria, sostenida a través de la cual no se logra eliminar el tejido dañado y los agentes extraños. Los infiltrados inflamatorios crónicos están compuestos sobre todo de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Un agente infeccioso o las células dañadas activan las vías de señalización que producen la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Inmunidad innata se refiere al amplio conjunto de rápida respuesta del huésped a las lesiones, las cuales no involucran producto genético o células de regiones variables. En la inmunidad adaptiva se utilizan moléculas de inmunoglobulina y linfocitos T y B, que dependen de regiones variables de genes para generar especificidad inmunitaria. Receptores tipo Sol son una clase importante de reflectores de reconocimientos de patrón que se encuentran en células inmunitarias, inflamatorias y de los tejidos como los macrófagos, células endoteliales y epiteliales. Aunque la participación del RFC activa las vías intracelulares que definen contra los microorganismos, también pueden dar lugar a la activación excesiva de cascadas
citocinas y así contribuir de forma notable al desarrollo de un shock séptico. Receptores tipo NOT. Estas proteínas solubles intracelulares también actúan como sensores de los microbios y la lesión celular. Forman grandes complejos moleculares llamados inflamosa que se relacionan con la activación proteolítica de las citocinas proinflamatorias. Activación de caspasa citoplasmática y de helicasa con dominio de reclutamiento. Esta gran familia incluye receptores como los receptores inducibles, similares al gen 1 del ácido retinoico, expresados por los macrófagos, células dendríticas y fibroblastos. Son helicasas de ARN citoplasmático que buscan microbios y reconocen el ARN viral con el citoplasma. Receptores de lactina tipo C. Las proteínas glucosiladas tienen funciones de reconocimiento de patógenos además de su papel de adhesión celular. Esto estimula las células inflamatorias y amplifica la activación de coagulación y la cascada de complementos. A su vez, retroalimenta positivamente la producción de mediadores inflamatorios. Activación génica. Los receptores de reconocimiento de patrón activan 3 vías principales de señalización. Vía de factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras, capa de las células B activadas. Vía de la sinasa de proteína activada por mitógeno del activador de la proteína 1. Vía del factor regulador del interfón. Aquí podemos observar 2 imágenes de inflamación. La primera es la inflamación aguda, que contiene gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares con núcleos multibulados. Y la siguiente, que es la inflamación crónica, así se ven. Se observan linfocitos y unos pocos de macrófagos. Como respuesta inmediata, una lesión o un traumatismo, los vasos sanguíneos se contraen con rapidez y de manera transitoria y luego se dilatan. El aumento de la permeabilidad vascular condiciona la acumulación de líquido y componentes plasmáticos en los tejidos afectados. Los mediadores solubles estimulan plaquetas intravasculares y células inflamatorias. Reclutamiento de neutrófilos hacia el lugar dañado. Algunas funciones de los mediadores celulares de la inflamación son los siguientes. Prostanoides. Según la célula inflamatoria específica y la naturaleza del estímulo, las células activadas producen ácido araquidónico predominantemente 1 a partir del glicerol de los fosfolípidos de la membrana celular, 2 por la activación de las fosfolipasa A2 y 3 por el aumento de la síntesis de PA2 secretora en presencia de citocinas proinflamatorias. Leucotrienos. Son segunda familia en importancia, derivados del ácido araquidónico, ejercen su acción de receptores específicos de alta afinidad que son objetivos importantes en el tratamiento farmacológico. Lipoxinas. Las lipoxinas son reclamatorias y se originan durante la inflamación, la aterosclerosis y la trombosis. Citocinas. Las citocinas son proteínas de bajo peso molecular, secretadas por células activadas. Se producen en los lugares de lesión celular y regulan las respuestas inflamatorias, que van desde los cambios iniciales en la permeabilidad vascular hasta la resolución y restauración. Las citocinas inflamatorias, que actúan de varias formas, autocrina, afectan a las células que las producen, paracrina, afectan a las células adyacentes y endocrina, actúan a través de la corriente sanguínea en células distantes. Ahora hablaremos de las células inflamatorias. Neutrófilos. El PMN predomina en la inflamación aguda que se almacena en la médula ósea, que circula en la sangre y se acumula con celeridad
en el lugar de la lesión o una infección. En los tejidos, los PMN fagocitan los microbios invasores y el tejido muerto, y luego sufre apoptosis en gran parte durante la resolución de la inflamación aguda. Células endoteliales ayudan a separar el espacio intravascular del extravascular, producen agentes antiplaquetarios que mantienen la permeabilidad de los vasos sanguíneos y también vasodilatadores que regulan el tono vascular. Las células endoteliales son guardianes del reclutamiento celular inflamatorio. Puede facilitar o inhibir la perfusión en los tejidos y la entrada de células inflamatorias. Monocitos macrófagos. Son células que derivan de la médula ósea con un núcleo unilobulado o en forma de riñón. Pueden salir de la circulación para migrar a los tejidos donde se vuelven macrófagos. Se acumulan en sitios de inflamación aguda y eliminan a los patógenos, residuos celulares y células apoptóticas. Características y funciones de los mastocitos. Según las moléculas de IgE, contienen gránulos electrodenosos. Características y funciones de eosinófilos. Se relaciona con reacciones alérgicas, reacciones inflamatorias relacionadas con parásitos e inflamación crónica. También modulan las reacciones mediadas por los mastocitos. Características y funciones de plaquetas. Trombosis. Promueven la formación del coágulo. 2. Regulan la permeabilidad y 3. Regulan la respuesta proliferativa de células mesenquimatosas. Funciones de las células inflamatorias en la inflamación aguda. Muchas células inflamatorias son fagocitos. Los neutrófilos, monocitos, macrófagos hísticos y células dendríticas reconocen, internalizan y dirigen el material extraño. Los microorganismos son los restos celulares por el proceso de fagocitosis. El completo proceso incluye una secuencia de sucesos transmembranares y de señalización intracelular. Reconocimiento. La fagocitosis se inicia cuando los receptores específicos de la superficie de las células fagocitarias reconocen su objetivo. Señalización. La aglutinación de las aposoninas en la superficie de las bacterias de terminar de los receptores Fc de la membrana de los fagocitos forman racimos. Internalización. El ensamblaje de la tina tiene lugar precisamente debajo del objeto fagocitado. La membrana se cierra alrededor de la partícula opsonizada para incluir en una vacuola denominada fagosoma. Gestión. El fagosoma con el material extraño se fusiona con los lisosomas citoplasmáticos para formar un fagolisoma, dentro del cual se liberan las enzimas lisosómicas. Resultados de inflamación aguda: cicatriz, absceso, Linfadenitis e inflamación persistente. Inflamación crónica. En la inflamación crónica de las células inflamatorias persisten el estroma, se vuelve hiperplásico y la destrucción hística y la cicatrización pueden llevar a la difusión orgánica. Los sucesos producen respuestas inflamatorias amplificadas que coinciden con las de la inflamación aguda con varios aspectos. Los desencadenantes específicos como los productos bacterianos a una lesión inicial de respuesta. Los mediadores químicos dirigen el reclutamiento, activación e interacción de las células inflamatorias. Las células inflamatorias se reclutan de la sangre, las interacciones entre linfocitos, macrófagos, células dendríticas y fibroblastos. Producen respuestas específicas contra los antígenos. Los patrones moleculares relacionados con peligro y los microbianos relacionados con los agentes patógenos conducen a respuestas inflamatorias multifacéticas. Señales que provocan infección crónica incluyen bacterias, virus y parásitos, apoptosis,
silenciamiento genético defectuoso, traumatismos, cáncer y factores inmunitarios. Algunas células mononucleares son las siguientes. Monocitos macrófagos. Los macrófagos activados y su citosina son fundamentales en la inflamación y la prolongación de las respuestas que conduce a la inflamación crónica. Linfocitos. Los linfocitos T regulan la activación, el reclutamiento de macrófagos mediante la secreción de mediadores específicos, linfocinas, la modulación de la producción de anticuerpos y la toxicidad mediante por células, y el mantenimiento de la memoria inmunitaria. Fibroblastos. Son células de larga vida ubicuas cuya función principal consiste en producir componentes de la matriz extracelular. Los fibroblastos son los albañiles de los tejidos que reconstruyen el Andamiaje bajo el cual se restablecen. Características y funciones del linfocito. Vinculado con la inflamación crónica, células fundamentales en la respuesta inmunitaria humoral y en la respuesta mediada por células y producción de citocinas. Características y funciones de la célula plasmática, asociada con síntesis y secreción de anticuerpos, inflamación crónica derivada de los linfocitos B. Características y funciones del fibroblasto. Produce proteínas de matriz extracelular, media en la inflamación crónica y la cicatrización de la herida. La matriz extracelular es crucial para la reparación y regeneración, dado que proporciona los componentes fundamentales del tejido cicatricial y el nicho de blastocito. 3 tipos de matrices extracelulares contribuyen a la organización, propiedades físicas y función del tejido. Membrana basal, matriz provisional, tejido conjuntivo, o también llamada matriz de estroma. membrana basal. La membrana basal, también denominada lámina basal, es una capa delgada y bien definida de matriz extracelular especializada que separa las células que la sintetizan del tejido conjuntivo intersticial adyacente. Matriz provisional. La matriz provisional es la organización extracelular temporal de las proteínas matriciales derivadas del plasma y de los componentes hísticos que se acumulan en el área dañada. Matriz de estroma. El tejido conjuntivo forma una capa continua entre elementos hísticos como el epitelio, nervio y vasos sanguíneos. Proporciona protección física al conferir resistencia en la compresión y la tensión. La matriz extracelular del tejido conjuntivo, llamada estromas, se define como fibras formadas a partir de una gran familia de moléculas de colágeno.